Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en un texto bastante polémico que básicamente le da la vuelta a la tortilla de la historia reciente de España. Vamos a ver una visión que choca de frente con la narrativa que casi todos conocemos. Y fíjense, el libro que vamos a desgranar, Tirar de gatillo, arranca con esta cita de Marx. Es toda una declaración de intenciones, ¿verdad? Desde el principio nos está diciendo, vamos a ir a la raíz del asunto. Y para ellos, la raíz está en cómo nos organizamos como sociedad. Así que esto nos planta de lleno en la gran pregunta que lanza el libro. ¿Ese famoso estado del bienestar en España fue de verdad una época dorada de paz y prosperidad? ¿O fue más bien un campo de batalla lleno de conflicto social y, sí, de violencia? Vale, pues vamos a ello. Para entender bien lo que plantea este libro, primero tenemos que ver cuál es esa historia oficial que precisamente busca poner patas arriba. El mito, o la versión que casi todos hemos oído, es que desde la transición hasta la crisis de 2008, España vivió una especie de paraíso. Paz social, los trabajadores viviendo de lujo, vamos, como un regalo caído del cielo gracias al estado del bienestar. Pero claro, los autores del libro dicen que eso es literalmente un cuento de hadas. Sostienen que la realidad de aquellos años fue otra cosa, muy pero que muy distinta. Un relato que, según sus propias palabras, se escribió con la sangre de los obreros represaliados. Venga, vamos a ver cómo construyen esta versión alternativa de la historia. El libro se apoya mucho en datos para defender que esa época, de pacífica, tuvo más bien poco. A ver, el primer dato que ponen sobre la mesa es bastante chocante. ¿Prosperidad? Pues según el libro, esa supuesta época dorada empezó con el paro por las nubes. Pasamos de un 7% en el 78 a más de un 21% en solo 6 años. Una auténtica barbaridad. Y claro, con ese panorama económico, ¿qué pasó? Pues que la calle ardió. El libro argumenta que la respuesta fue directa. Entre 1980 y 1990, ojo al dato, se registraron casi 14.000 huelgas. La conflictividad laboral estaba por los aires. Bueno, ¿y por qué subía tanto el paro? El texto echa mano de un concepto de Marx para explicarlo: el ejército industrial de reserva. La idea es bastante simple. Cuanta más gente hay en el paro, más fácil es para los empresarios bajar los sueldos de los que sí trabajan, porque, claro, siempre hay alguien dispuesto a trabajar por menos. Y esto lo conectan con la teoría del plusvalor. Vamos a explicarlo rápido. El empresario paga un salario, llamémosle B. Pero el trabajador, con su curro, produce un valor mayor, M. Pues bien, esa diferencia entre lo que produce y lo que cobra es el plusvalor, P, o sea, el beneficio del empresario. La lógica que presenta el libro es, si aumentas el paro, puedes bajar los salarios B, y por lo tanto, el beneficio P que te llevas es mucho mayor. Pero el análisis no se queda solo en cifras y teorías económicas. No. Ahora viene la parte más dura, porque el libro argumenta que toda esta tensión acabó en una represión muy violenta por parte del Estado. El texto nos presenta una cronología que pone los pelos de punta. Empieza en el 83 en Sagunto, con un obrero herido de bala, luego en el 84 una huelga brutal en Vigo y batallas campales en Bilbao que se saldan con un trabajador muerto. Y de ahí al conflicto violentísimo de Reynosa en el 87. Fue una escalada de tensión que, como veremos, tuvo su punto álgido en 1988. Y entre todos estos conflictos, el libro se detiene en un caso que consideran un ejemplo perfecto de lo que pasaba: Riaño. Estamos en 1987 y el Estado ordena, así sin más, demoler 2 pueblos enteros para construir un pantano. Imaginen, toda la población a la calle. A esto el libro lo llama acumulación por desposesión, es decir, que no se hizo por un bien público, sino que fue, según ellos, un acto de violencia para quitarle a la gente sus tierras y convertirlas en un negocio redondo para las grandes empresas hidroeléctricas. Y para que veamos hasta dónde llega la historia, el texto da un salto en el tiempo, hasta 2022. Y nos cuenta algo increíble: ese mismo pantano fue vaciado por una gran energética, supuestamente para subir el precio de la luz. Lo más irónico, los vecinos de la zona, mientras tanto, con restricciones de agua. Para que nos hagamos una idea de la brutalidad de los choques, el libro recoge testimonios de todos los lados. Por ejemplo, el de un guardia civil en Reynosa, en el 87, que habla del pánico que sintió, de la locura de aquellos hombres. Inmediatamente después, el libro nos pone la otra cara de la moneda, el testimonio de un obrero de esa misma protesta que perdió un ojo. Un recordatorio brutal del coste humano de todo aquello que se narra. Toda esta rabia, todo este descontento, tenía que explotar por algún lado. Y según este análisis, explotó en la huelga general de 1988. Y ojo a la cifra, porque es clave. Se calcula que participó un 90% de los trabajadores. El país literalmente se paró en seco.
Fue tan masiva la huelga que hasta la tele pública, Televisión Española, se fue a negro. Sus propios trabajadores se unieron al paro. Esta imagen se convirtió en el gran símbolo de ese día, el símbolo de un país que había dicho basta. Después de ese pico en los 80s, uno podría pensar que las cosas se calmaron, porque el número de huelgas empezó a bajar. Pero el libro argumenta justo lo contrario. No es que hubiera paz, es que según ellos, la gente tenía miedo. Miedo por la tremenda represión que habían vivido. Y llegamos a la parte final, porque este texto no es solo un análisis histórico, ni mucho menos, es sobre todo una propuesta política, un llamado a la acción. Entonces, ¿qué proponen los autores? Pues su hoja de ruta es muy concreta. Primero, la lucha tiene que empezar en el curro, en la fábrica, en la oficina, que es donde se genera la riqueza. Segundo, hay que crear células comunistas en cada centro de trabajo para organizar a la gente. El objetivo final de todo esto es formar a los trabajadores más concienciados como revolucionarios profesionales para, eventualmente, reconstituir el Partido Comunista. En resumen, el diagnóstico final del libro es este. ¿Por qué fracasaron todas esas luchas tan potentes del pasado? Según ellos, la respuesta es clara. Los trabajadores lucharon con todo, pero sus líderes políticos, los sindicatos, los partidos, los dejaron tirados. Prefirieron, dicen, la comodidad de los despachos y los parlamentos. Y con esta idea, el libro nos deja una pregunta final en el aire. Una pregunta provocadora, que en el fondo resume toda su visión. ¿La historia avanza con discursos y palabras o avanza con lucha?